Hola, bienvenidos a tu podcast favorito, Hablando con la Biblia. ¿Qué tal? ¿Cómo están a todos? Bienvenidos nuevamente a su podcast Hablando con la Biblia. Este va a ser el 7º episodio y es un gusto que nos esté escuchando nuevamente el día de hoy. Hoy vamos a tener un tema muy importante. Ahorita vamos a hablar sobre él. Primeramente quisiera presentarnos los que estamos. Nuevamente está su servidor y también está nuestro hermano Francisco. Hola, ¿qué tal a todos? Qué bueno que de nuevo nos acompañe en este episodio. Un tema, como ya lo ha dicho nuestro hermano Josué, bastante interesante. Un tema que es central para lo que nosotros tratamos de hacer, que es comunicar precisamente la palabra de Dios. Y bueno, agradecerle que nos siga escuchando, agradecerle por el apoyo que nos ha dado y por dedicar un poco de su tiempo para escucharnos el día de hoy. También está con nosotros nuevamente nuestro hermano Miguel Gómez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nuestro deseo es que pueda usted apoyarse o ayudarle con algunos temas y para eso estamos aquí. Y también nuevamente está nuestro invitadazo de la noche, nuestro hermano Ricardo Gómez, para apoyarnos con este tema. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Para mí de nuevo es un privilegio estar con ustedes para estar con este tema del Evangelio. Y claro que sí, todos los temas acerca de la palabra de Dios son muy importantes, y muy en especial en este, porque realmente es una palabra griega, pero traducida aquí al español son las buenas nuevas, y ahorita vamos a ver acerca de dónde vienen, qué son, y para qué nos sirven las buenas nuevas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. Bueno, si quieres, hermano Francisco, dar una pequeña introducción del tema, de qué se va a tratar, qué vamos a ver. Bueno, el tema del día de hoy, como ya lo ha escuchado un poquito, es un tema bastante importante, es un tema central, precisamente de lo que tiene que ver con el Señor Jesucristo, de lo que tiene que ver con la palabra, y es el propósito principal de todos los cristianos, es decir, es el propósito por el cual el Señor Jesucristo nos ha dejado y por el cual es la responsabilidad más grande que tiene todo cristiano. Precisamente el día de hoy vamos a hablar del tema del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Y qué características debe de tener una buena predicación del Evangelio? O verdaderamente, ¿qué es lo que debe de tener el Evangelio para que éste pueda contar como tal, como Evangelio? Hablábamos ahorita fuera de la grabación que hay muchas ideas que luego se tienen de lo que es el Evangelio. Por ejemplo, hay mucha gente que piensa que solamente por abrir la Biblia ya se está predicando el Evangelio. Hay otra gente que piensa que el Evangelio simplemente es los 4 libros que conocemos nosotros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hay otros, por ejemplo, que piensan que el Evangelio solamente es una doctrina de prosperidad o es un bienestar personal o alguna plática de superación, etcétera. Y quisiéramos dejar claro el día de hoy nosotros verdaderamente qué es el Evangelio, es decir, porque estas ideas se han dado mucho. ¿Cuántas veces no nos ha tocado ver, por ejemplo, en redes sociales, ahorita que es lo más actual o lo que está en tendencia, de algunas personas que dicen que predican el Evangelio, pero en realidad lo único que hacen es dar, pues ahora sí que ayuda personal, por así decirlo, o pláticas de superación personal? ¿O cuántas veces escuchamos de gente que dice que se predica el Evangelio, pero lo único que hablan es de tener más dinero, de tener más bienes, etcétera, o de exaltar como tal a la persona, pero en realidad no están predicando lo que es el verdadero Evangelio? Y otro punto importante que nosotros queremos tocar el día de hoy es precisamente si usted está asistiendo a alguna congregación o alguna denominación, que usted también pueda darse cuenta si lo que se está predicando, lo que se está enseñando ahí es el verdadero Evangelio. Porque si no se está enseñando el verdadero Evangelio, usted debería de considerar, pues, o dejar de abandonar o también orientar a las personas con las que usted coincide en esa denominación para que se predique el correcto Evangelio. Porque como lo dije al principio, del Evangelio va a depender la eternidad. Es decir, nosotros no salvamos. Nosotros no tenemos la capacidad de salvar a nadie, como ya lo hemos escuchado en los otros episodios. Nosotros no somos los que convencemos a alguien de la salvación, pero nosotros como cristianos sí tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio
Y de qué tan bien o qué tan mal se predica el Evangelio va a depender que muchos les pueda resplandecer o no lo que en realidad es el Evangelio. Entonces, eso como que a grandes rasgos es lo que vamos a tratar de ver el tema del día de hoy, y ojalá que también para ustedes les sea importante, y que si usted también tiene esta duda de pues qué es el Evangelio o por qué se menciona tanto el Evangelio y Evangelio, pues que pueda esclarecer esa duda. También queremos tocar este tema porque, como decía Francisco, en internet ahorita hay personas que creen que están escuchando el Evangelio, o personas que piensan que están predicando el Evangelio, pero también está la otra parte, personas que niegan la existencia de Dios, o que de alguna manera no creen en que debemos hoy en día en obedecer a Dios o de agradarle. Y lamentablemente sus argumentos que ellos tienen los basan en una religión, o sea, los basan en una secta. Entonces, realmente si estas personas conocieran el Evangelio de Dios, que es la palabra de Dios, sus argumentos que ponen no servirían de nada, porque tendrían más claro el por qué Dios quiere o por qué Dios nos dice lo que nos dice por medio de su palabra. Entonces también vamos a tocar ahí algunos puntos de ese tema. Y bueno, en la introducción el hermano Ricardo ya se ve que viene preparado, se ve que viene bien estudiado. Nos va a ayudar con la definición de lo que es el Evangelio. Ya nos dijo que viene del griego, así que quiere decir que anda bien estudiado el día de hoy. Así, Ricardo, si gusta decirnos en realidad cuál es la definición de Evangelio. Bueno, sabemos que el Evangelio, o palabras griegas, las vamos a encontrar en el Nuevo Testamento porque se escribió en griego, pero en el Antiguo Testamento hay muchos versículos que proféticamente hablan acerca de lo que iba a venir a hacer nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que vino a anunciar el Evangelio. Pero el Evangelio son buenas nuevas. Nomás quiero citar 2 versículos del Antiguo Testamento. El primero de ellos es Isaías 41:27. Dice: yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sión, y a Jerusalén daré un mensajero de alegres nuevas. Ahí están las buenas nuevas. También hablando proféticamente, dice en Isaías 52:7: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Entonces, con estos versículos podemos ver que es una gozosa proclamación de la actividad redentora de Dios en Cristo Jesús para salvar al hombre de la esclavitud del pecado. Es proclamar, es anunciar. Y como bien han dicho nuestros hermanos, el Evangelio siempre va a estar amarrado de la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque bien sabemos que nosotros como pecadores, con cada uno de nosotros somos o nacemos esclavos del pecado. Es por eso que le llaman buenas nuevas, porque nosotros sabemos que por medio del pecado merecemos el castigo eterno, pero las buenas noticias es que hay salvación en Cristo. Por eso habíamos mencionado Isaías 52:7, anuncia la paz, trae nuevas, alegres nuevas. Dice que trae nuevas del bien, y dice que publica la salvación, y Dios reina. Entonces, ahí podemos ver y entender que el Evangelio no es como muchas personas lo manifiestan, como ya escuchamos a Francisco, sino que para encontrar un evangelio a como lo enseña la Biblia, nos debe de dar a entender que hay redención, que hay salvación, que nos promete paz, que nos puede dar el perdón de pecados, que nos puede dar la vida eterna, que nos puede garantizar el cielo, y todo esto está enlazado en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, para que tengamos esa oportunidad, que cuando escuchemos las buenas nuevas, sepamos y nos demos cuenta que si nosotros le confiamos a Cristo y le damos gracias a Dios de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario,
nosotros le hemos creído a las buenas noticias, que es el Evangelio, que Cristo murió para salvar al pobre pecador? Pues yo creo que en la palabra de Dios podemos encontrar, y precisamente queremos hacer alusión a el tema de este podcast. Obviamente sabemos que es el Evangelio, pero siempre hacemos introducción que es hablando con la Biblia. Entonces vamos a poder encontrar muchos versículos, versículos que nos van a hacer referencia de lo que es el Evangelio, y como escuchamos, son las buenas nuevas, pero también vamos a poder encontrar si hay un solo Evangelio o hay más. Obviamente la palabra de Dios dice que nada más hay uno. Vamos a poder encontrar a quién va dirigido, cuál es la esencia del Evangelio, para quién es el Evangelio y cuál es quizás el propósito del Evangelio. Entonces, para complementar con lo que decía el hermano Ricardo, obviamente el Evangelio es algo que Dios ya tenía también desde antes. Tenía ya este plan de salvación para el pecador, y voy a leer también un versículo que va a complementar muy bien con lo que leyó el hermano Ricardo, y dice en Isaías capítulo 61, y obviamente eso nos habla también que ya se profetizaba, o sea, ya había profecías de lo que en algún futuro se iba a manifestar el Evangelio, y dice: el Espíritu de Jehová, estoy en Isaías capítulo 61, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Y dice el versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro. Entonces, obviamente, en este versículo podemos ver que primero, y bueno, vamos a encontrar muchos versículos en la palabra de Dios donde nos habla de que Dios es un Dios que es primeramente tardo para la ira y pronto en misericordia. Obviamente es un Dios que primero quiere extender su mano redentora antes que dar justicia. Entonces, primeramente nos ha mostrado el Evangelio, pero sabemos que a través del Evangelio viene también un juicio. Entonces, esto ya sería otro tema, pero sabemos que el Evangelio es este plan de salvación. Obviamente, como hemos escuchado, las buenas nuevas de salvación, donde Dios envió a su Hijo al mundo para darnos esa salvación. Pero también leímos aquí, dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, que es toda esta dispensación de la gracia, y es este lapso de tiempo donde Dios ha dado salvación. Y después de esto, cuando termine ese lapso de tiempo, dice, y el día de venganza de Dios nuestro. Entonces, vamos a poder ver en los evangelios donde el Señor Jesucristo en una sinagoga empezó él a leer estas profecías, pero él nada más habló acerca de proclamar el año de la buena voluntad, donde es este periodo de gracia donde se habla precisamente del Evangelio. Entonces, por lo que nos han comentado tanto Miguel como Ricardo, el Evangelio, en básicas y muy sencillas palabras, definirlo es una buena noticia, ¿sí? O una buena nueva, como también muchos le llaman. Es decir, algo que es una noticia que va a resultar en positivo para alguien. Como lo podemos ver en los versículos que ustedes leyeron, cuando en el Antiguo Testamento era una buena nueva que sería, o más bien que estaba siendo anunciada, pero que sería llevada a cabo en el futuro. Hoy nosotros seguimos anunciando esa buena nueva, pero que ya fue en el pasado, y que esa buena nueva precisamente se iba a cumplir con la persona del Señor Jesucristo. Entonces, para seguir dejando más claro esto, esta buena noticia, y toda noticia dicen que es para ser anunciada, por eso es una noticia. Entonces, una de las cosas que debemos de entender, que esto del Evangelio siempre Dios ha querido que sea anunciado, es decir, no que sea una noticia privada, no que sea una noticia que se tiene que quedar entre cierto número de personas, sino que sea anunciado.
Y como lo hemos visto, es desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y de hecho el Señor Jesucristo fue imperativo con esto, es decir, Él dejó el mandato de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Es decir, es un imperativo que nosotros tenemos que anunciar estas buenas noticias. Pero de lo que decías hace rato, Miguel, creo que lo pusiste muy claro. ¿A quién va dirigida esta buena noticia o por qué se le considera una buena noticia? Porque luego hay muchos que dicen lo contrario. Hace ratito Josué mencionaba esto y ahorita creo que lo puede explicar mejor, que mucha gente piensa que el Evangelio es lo contrario, porque dicen, es que ¿cómo puede ser una buena noticia si tú me estás diciendo que yo me voy a ir al infierno, por ejemplo? Pero entonces, ¿la buena noticia en qué consiste? ¿O por qué decimos que el Evangelio es una buena noticia? Sí, porque eso es importante que la gente lo entienda, porque a mí al menos eso siempre me lo han dicho muchas personas. Es que ¿por qué tú me dices que el Evangelio es algo bueno si me estás diciendo que me voy a ir al infierno? Entonces, ¿dónde está la buena noticia de esto? ¿O cómo podemos entender esta buena noticia de lo que es el Evangelio como tal? Sí, hay muchas personas que precisamente consideran esto. Yo lo he visto mucho en redes sociales, que dicen, ¿cómo yo voy a creer en un Dios que me amenaza para que crea en Él? O sea, prefiero no creer en Dios, porque si creo en Dios, estoy creyendo en alguien que me está amenazando, como por así decirlo, para que crea la fuerza en Él. Pero realmente, el que la Biblia nos diga que somos pecadores, que vamos camino a la condenación, que necesitamos de un Salvador, no son amenazas de Dios, sino, como ya bien escuchamos, el Evangelio es una buena nueva, o sea, un mensaje bueno. Por ejemplo, usted póngase a pensar que va en un camino, y en ese camino, su fin, hay un peligro, no sé, una barranca, un hoyo, etc. Y si alguien le dice, ¿sabes qué? No sigas caminando por ahí, porque si sigues caminando por ahí, te vas a caer, o te vas a morir, o tu fin va a ser trágico. ¿Usted cree, amigo, que le está, de alguna manera amenazando? ¿Verdad que no? Sino le está, advirtiendo. ¿Sabe qué? Si usted continúas como vas, si tú sigues por ese camino, tu fin va a ser trágico. Entonces, precisamente el Evangelio, para que usted lo vea de otra manera, no es una amenaza de Dios, o no es que Dios nos quiera amenazar o nos quiera de alguna manera juzgar de que, no, pues el hombre es pecador y por lo tanto al infierno. Y para entender esto, ocuparíamos irnos hasta el principio. Cuando el hombre peca en el Edén, dice la Biblia que el pecado entró al mundo. Entonces, muchas personas dicen, ¿por qué puso Dios el árbol en el huerto? Si entonces Él causó de cierta manera que el hombre pecara, ¿verdad? Pero realmente Dios, si por ejemplo Dios no hubiera puesto ese árbol en el Edén, de alguna manera estuviera haciendo al hombre que no tuviera la posibilidad de estarle siguiendo a Dios por voluntad. Pero Dios, lo único que les pidió a Adán y Eva fue que no comieran de ese árbol. Y no fue algo tan extremo de decirle, ¿sabes qué? De todos los árboles no puedes comer, nada más puedes comer de uno. Sino le dijo, de todo puedes comer, nada más de este no. Dios lo que quería del hombre era que le obedeciera, que por su voluntad propia le siguiera a Dios, o le creyera, o estuviera con Él. Pero lamentablemente el hombre pecó por engaño de Satanás. Entonces, para considerar esto, o para entender esto, tenemos que saber esto. El pecado entró por la desobediencia del hombre. Y dice la Biblia que el pecado entró por un hombre, y por el pecado la muerte. También debemos entender que todo lo malo que ha pasado en el mundo, desde el principio hasta ahorita, es por el pecado. Entonces realmente el Evangelio como tal es un mensaje de Dios, son unas buenas nuevas, o es la buena nueva para salvarnos de este gran problema del pecado. Y realmente, como ya lo han comentado, el Evangelio lo podemos encontrar en toda la Biblia. Si nos vamos al Antiguo Testamento, podemos encontrar muchas cosas o ilustraciones, historias que nos hablan del Evangelio. Como ya decía Paco,
tenemos los 4 evangelios que nos hablan, tenemos en el Nuevo Testamento muchas parábolas que nos hablan del evangelio. Entonces, en cualquier lugar de la Biblia usted puede ver el evangelio. Yo nada más quiero leer Juan 3:16. Tal vez es un versículo que usted ya conozca, que usted sepa, y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este puro versículo podemos encontrar desde el principio hasta el fin del evangelio. O sea, usted puede ver todo el evangelio en un solo y sencillo versículo. Como ya le he dicho, el pecado entró por la desobediencia del hombre. Ahora, si yo le dijera a usted, o si nosotros le dijéramos a usted: ¿sabe qué? Por la desobediencia del hombre entró el pecado, y como Dios es un Dios santo, y como nosotros somos pecadores, vamos rumbo hacia el infierno. Ese no sería evangelio, porque nada más le estamos diciendo a usted la consecuencia de su pecado. Pero el evangelio es que usted sepa que hay una manera de cómo poder nosotros prevenir eso, o de solucionar nuestro destino. Dice aquí: para que todo aquel que en Él cree no se pierda. El evangelio, querido amigo que nos escucha, no es una amenaza, sino es una buena nueva que dice que Dios quiere que el hombre no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese es algo que podemos ver del evangelio. Ahora, ya hemos escuchado que el evangelio son las buenas nuevas. Ya hemos escuchado que el evangelio se profetizó desde el Antiguo Testamento. Y ahora quizás usted se esté preguntando: pero en realidad, ¿qué es el evangelio? O ¿cuál es la esencia del evangelio? Y yo creo, como José lo decía, hay muchos versículos donde nos hablan del evangelio, y ahí podemos ver qué es el evangelio. Pero yo creo que en 1 Corintios capítulo 15 nos puede hablar muy claramente lo que es la esencia del evangelio. Y lo voy a leer. Dice 1 Corintios 15, dice el apóstol Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Dice: por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y ahora en el versículo 3 es una palabra muy importante. Yo creo que nosotros, cuando pasó ese pecado en el Edén, se cortó realmente esa conexión que había del hombre con Dios. Pero yo creo que quizás en toda persona hay como rasgos de lo que fue esa conexión, y hay mucha gente queriendo intentar como agradar o comunicarse con algún Dios, o hace el esfuerzo de comunicarse con Dios. Pero yo creo que en el versículo 3 nos da la importancia del evangelio, porque quizás mucha gente está en busca de Dios, o está en busca de su perdón, pero empieza con otra cosa. Empieza, como hablamos en los otros podcasts, quizás con obras, empieza quizás con el bautismo, empieza con muchas cosas. Pero dice la importancia en el versículo 3, dice Pablo: porque primeramente, o sea, primero lo primero, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, en esos versículos podemos encontrar lo que es la esencia del evangelio. Y podemos encontrar dos personas que se puedan, o al menos dos personas que están dentro de este mensaje del evangelio, y debería ser el Señor Jesucristo y uno mismo. Porque dice aquí: porque primeramente os he enseñado lo que ese mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Pero leímos en el versículo 2, dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra, o sea, si creo la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces, en estos versículos de 1 Corintios 15 podemos ver lo que es la esencia del evangelio. Y obviamente no queremos salirnos de lo que es esto, porque vamos a ver más adelante que hay gente, o hay el riesgo de que gente predique otro evangelio, aunque la Biblia especifica que no hay otro evangelio, sino es un mismo evangelio, pero hay gente que quiere adulterar también como si fuera así el evangelio.
Esas palabras proféticas que ya hemos mencionado, por ejemplo, de nuevo pensando en Isaías 52:7, cuán hermosos son sobre los montes los pies de que trae alegres nuevas. Esto habla automáticamente de nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero hacer un énfasis a lo que ya hemos venido escuchando aquí con los hermanos. Voy a poner de ejemplo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel va en Egipto y se esclaviza por 430 años, dice la Biblia. Unas tareas difíciles, una vida difícil. ¿Ustedes creen que no necesitaban de alguien que lo liberara? ¿Ustedes creen que no esperaban a alguien que les trajera unas buenas noticias? Sale el pueblo de Israel de Egipto y dice la Biblia que cuando entraron a las tierras prometidas, los filisteos estaban sobre el pueblo de Israel. Entonces ellos decían, ¿dónde está pues el Mesías? ¿Dónde está aquel que dice la Biblia, que dice la profecía, que iba a venir a darnos buenas noticias, a librarnos, a liberarnos, a darnos paz y a darnos tranquilidad y a darnos la salvación? Pasa el tiempo y de repente el pueblo de Israel llega a Nabucodonosor de Babilonia y se los lleva presos y los esclaviza. Y de nuevo dice, ¿dónde está esta liberación? Queremos esa paz. Queremos ser libres de este rey, por así decirlo. Y dice la palabra de Dios que después el pueblo de Israel, ya en el Nuevo Testamento, el pueblo de Israel, llegan los romanos y los romanos lo esclavizan. ¿Dónde está entonces la liberación? Pero dice la Biblia que en Marcos, el capítulo número 1 y el versículo 14 y 15, exactamente viene nuestro Señor Jesucristo y Él en los primeros días de su ministerio terrenal, automáticamente les dice al pueblo de Israel y a los gentiles esto de Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, porque Juan preguntaba mucho si Jesús era el Mesías, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces nos da a entender que el pueblo de Israel debería de estar contento de que el Señor Jesucristo, viniendo como el Mesías de Dios, ya estaba sobre la tierra, ya se había anunciado, ya estaba diciéndoles que Él ya había venido, que el reino de Dios se había acercado. Aquello profético de esperar al Mesías, al que los iba a librar de todo esto, que ya estaba aquí sobre la tierra y que su ministerio ya había iniciado. Imagínense, si no eran buenas noticias, el tiempo se ha cumplido. No es buenas noticias, el reino de Dios se ha acercado. No es buenas noticias, arrepentíos. No es buenas noticias y creed en el evangelio. Pero aparte de la esclavitud de Egipto, de los filisteos, de Babilonia y de los romanos, ahorita toda la humanidad está bajo la esclavitud del pecado. No es como ya escuchamos a los hermanos, de que espantemos a la gente de que el pecador merece el castigo eterno, sino como ya bien lo han mencionado, es una advertencia. Por ejemplo, dice Hebreos 11:7, habla acerca de Noé y dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, él con temor preparó el arca en que él y su casa se salvasen. No lo amenazó, sino lo advirtió. Y usted, mi querido oyente que nos escucha, uno como pecador merece el castigo eterno. Es una advertencia, pero le deberíamos dar gracias a Dios que Cristo ya vino, que Cristo ya se acercó al reino de Dios y dice, el reino de Dios se ha cumplido, se ha acercado, arrepentíos. Y fíjense lo que dice, y creed en el evangelio. Nosotros debemos de creer en el evangelio de Cristo. ¿Y cuál es? Lo que Miguel ya ha dicho. Nada más quiero leer otro pasaje que está en Mateo 11:5.
Otra vez Juan le preguntó que si él era el que deberían de esperar o esperaban a otro. Y dice Cristo, decirle a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Entonces, no esperamos a otra persona. Y lo que quiero notar también aquí con lo que he explicado es que realmente el Evangelio está muy enlazado con la persona de Cristo. Sin Cristo no hay Evangelio, señores. Hace unos episodios hablamos acerca de Romanos, donde dice en el capítulo 1 que el Evangelio es de Dios, ¿verdad? Que decía también el apóstol Pablo que no se arrepiente del Evangelio o no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces, el Evangelio es muy importante porque es de Dios y aparte está muy enlazado con lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Si no, no hubiera buenas nuevas. A lo que has dicho, Rica, me gustó mucho como lo manejaste en si serán buenas nuevas o no. La Escritura enseña, ya lo había dicho Josué, que cuando el pecado entró en el mundo, entró la muerte, y por cuanto todos pecamos, quiere decir que todos estamos bajo el dominio de la muerte, por así decirlo. Entonces, la condición de un hombre en el mundo es que es pecador, la primera. Así es. Que la muerte se enseñoreará de él, es decir, ya está ahí. La otra dice Isaías 59:2, que nuestras iniquidades y nuestros pecados han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Dice Romanos 3:23, que estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, estos dos versículos nos hablan de la separación que tenemos para con Dios. Somos pecadores, estamos condenados a la muerte, estamos separados de Dios y muchas otras cosas más que podemos ver de la ruina que tiene el hombre. Entonces, toda esa ruina, precisamente esa es la mala noticia, ¿sí? Pero esa mala noticia no es que usted diga, no, pues sí la creo o no la creo. Esa ya es la condición que tiene todo hombre, acepte o no acepte lo que dice la Biblia. Esa ya es la condición del hombre. Pero por eso el Evangelio son buenas noticias, porque como ya bien lo ha mencionado Ricardo, si usted nos ha escuchado en los otros podcasts, habíamos hablado de quién es el Salvador y de qué nos salva. Habíamos dicho que Cristo nos libra del pecado. La buena noticia es que, yo era pecador, pero ya hay quien me pueda librar del pecado, que nos libra de la muerte. La buena noticia es esa. Yo, por ser pecador, ya estaba destinado a la muerte, por cuanto todos pecaron y están destituidos, y la paga del pecado es la muerte, dice Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte. Entonces, la buena noticia es que ya hay quien me libre de la muerte. Luego dice los versículos que cité de Isaías 59, que nosotros estamos divididos o separados. Esa es la realidad del pecador. La buena noticia es que hubo alguien, que es el Señor Jesucristo, que nos puede volver a unir con Dios. O sea, por eso son las buenas noticias, porque nos libran de esa condición precaria en la que nosotros nos encontramos, de ser pecadores, de ir a la muerte, de estar bajo el dominio de Satanás, de ser esclavos del pecado, de tener que padecer por el infierno y tantas cosas que son resultado de la consecuencia del pecado. Entonces, por eso son las buenas noticias, porque ya hay alguien que nos puede librar. Sí. Así como tú decías, el pueblo de Israel se encontraba esclavizado por los egipcios. Ellos estaban sometidos a trabajos, ahora sí que totalmente duros, bajo el sol, sirviendo a un pueblo. Entonces, cuando ellos escuchan que hay un hombre, o cuando Dios les dice que por medio de Moisés Él los va a liberar, esa es la buena noticia, ¿sí? Es como lo había dicho Josué. Moisés les dice, ¿sabes qué? Para poder salir tienen que preparar lo de la Pascua, ¿sí? Que para poder librarse de la plaga del primogénito, y para poder salir deben de estar listos y rápido, porque nos vamos a huir del pueblo de Egipto. No los estaba amenazando, ¿sí? Sino que al contrario les está diciendo, la buena noticia es que ustedes que se encuentran en esa condición pueden abandonar esa condición en la que se encuentran si ustedes creen en lo que yo les estoy diciendo. Y esa es la buena noticia del Evangelio, que usted puede abandonar en la condición en la que ya se encuentra,
¿sí? No que se va a encontrar, sino que ya se encuentra. Que aún esa condición puede ser peor, sí, porque si usted no cree en estas buenas noticias, su condición va a ser peor, va a estar en el lago de fuego por la eternidad. Pero que no es amenaza, no es como muchos dicen, es que solo les infunde el miedo, no, sino que es la realidad de lo que Dios le ha dicho. Y la buena noticia es cómo usted puede librarse de toda esa condición contraria, precaria, que le resulta para mal a usted, y cómo puede salir de ella. Y, por ejemplo, algo importante también, tal vez el Evangelio es algo que la gente no quiere escuchar, pero es algo que la gente tiene que escuchar. Y, por ejemplo, ¿por qué se caracterizan algunas sectas que tienen mucha gente? Porque precisamente les dicen lo que quieren oír las personas. Como tú decías, Paco, va la gente y cree en Dios y te va a ir muy bien económicamente. No vas a ver que tu vida va a cambiar y vas a tener prosperidad y abundancia. ¿Y qué hacen las personas? No, pues adelante, invita más para que también les vaya bien. Pero ese no es el Evangelio. El Evangelio puede parecer algo duro o algo que a la gente como que no le gusta, pero es algo que se tiene que anunciar. Se tiene que anunciar de que el hombre es pecador, de que el hombre está, como decía Paco, separado de Dios por su pecado, pero también, o que va también a camino a condenación, pero también se enseña, o sea, es parte del Evangelio decir que hay ya una obra que nos puede salvar de esta condenación, que nos puede librar del pecado. Y precisamente por eso se caracterizan estas religiones o sectas en que tienen mucha gente, porque nunca hablan de esta consecuencia que tiene el pecado. Nunca hablan de esta posición en la que estamos por ser pecadores. Simplemente les dicen, no, pues sé buena persona, pórtate bien, no pasa nada, nada más di que eres de esta religión, ven cuando tengas tiempo. No hay ningún, por así decirlo, algo que mencione la Biblia, sino simplemente tienes una vida muy tranquila, muy light, te dicen lo que quieres oír y tú piensas que ya estás bien delante de Dios. Pero realmente el Evangelio sirve para que nos demos cuenta cómo estamos delante de Dios y qué necesitamos para salir de esta condenación. Con este ejemplo que has mencionado, Josué, me quedo pensando mucho en la escena, por ejemplo, cuando alguien tiene algún familiar en el hospital o algo. Muchas veces los doctores salen y te dicen, la mala noticia es que tiene esto, la condición que sea. La buena noticia es que se le puede hacer esto, vamos a hacer esto, aquello. Y precisamente creo yo, es un punto personal, que el Evangelio tiene que dejar clara cuál es la condición mala del hombre. Así es. Es decir, para que el hombre se pueda dar cuenta de por qué es una buena noticia. Porque, por ejemplo, si yo escucho que, como ya lo mencionaba Miguel, que sin lugar a dudas ese es el punto central del Evangelio, que Cristo murió conforme a las Escrituras por nuestros pecados y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esa es la buena noticia, porque con la muerte de Cristo se garantiza el perdón de los pecados y con la resurrección de Cristo se garantiza que Dios aceptó el pago de nuestros pecados. O sea, esa es la garantía total, resumiéndolo así muy básico. Pero a lo que ibas a lo siguiente, si yo por ejemplo escucho que alguien está predicando el Evangelio y me dice, eso, es que Cristo murió por tus pecados, pero si yo nunca me considero pecador, pues entonces yo nunca lo voy a ver como una buena noticia. Si yo escucho por ejemplo que alguien me dice, es que tú vas camino al infierno, pero si yo sigo creyendo que no hay infierno, o que el infierno no es real, o que yo no me merezco el infierno porque hice buenas obras, pues yo nunca lo voy a ver como una buena noticia. Entonces, la condición de gravedad, o por decirlo así, la mala noticia, siempre tiene que ser enseñada. Se tiene que enseñar verdaderamente la condición en la que el hombre se encuentra delante de Dios. Sí, que es una condición de pecado, sin lugar a dudas. Y eso no debe de estar en controversia. Sí, se tiene que enseñar que el hombre está delante de Dios en una condición de pecado que Dios detesta, porque la verdad es que Dios odia al pecado, así de sencillo. Dios odia al pecado,
pero por eso mismo Él ha mandado a alguien para poder darnos esta buena noticia de cómo yo puedo librarme de esa condición en la que me encuentro. Sí, algo que quería llegar es, por ejemplo, muchas personas piensan que, o nos dicen a los que creemos en el Evangelio, qué triste que te tengas que inventar a un Dios o que te tengas que inventar el cielo para encontrarle sentido a tu vida, ¿ah? Porque piensan que esto nos lo inventamos como para de alguna manera no sentirnos tan tristes Tan en solos, en la vida, ajá. o que nos estamos inventando una ilusión o algo así. Pero una vez estaba viendo un debate de una persona que no cree en Dios y una que cree en Dios, y esta persona que cree en Dios le decía al otro, o sea que tú me estás diciendo que Dios no existe. Así es. Imagínate, Dios no existe. Tú naces en este mundo. Crees que el mundo se inventó por casualidad. De repente existe todo lo que conoces y vemos existe de la nada. Me estás diciendo que tú naces en este mundo, en una familia que tú no escogiste, que posiblemente naces en carencias, que posiblemente vives una vida donde toda tu vida trabajas, donde te dedicas a trabajar, a pagar impuestos, tienes familiares con enfermedades, y esto no nomás a los pobres, sino hay ricos que sufren terribles enfermedades, consecuencias, que vivimos en un país donde no hay justicia, donde no hay tranquilidad, donde no hay paz. O sea que tú me estás diciendo que tú viniste por casualidad a este mundo y al final no hay nada. ¿Sí? ¿Qué chiste entonces tendría que la vida existió o que la vida inició? O sea, me estás diciendo que tu mentalidad o tu forma de ver la vida es que de repente de la nada estás aquí y estás viviendo en este mundo tan cruel y despiadado, sin justicia, todas las cosas que vemos, para al final nada. Entonces por eso es importante el Evangelio, y no es que nos estemos inventando algo que para darle sentido a de que no, es que después nos vamos a ir al cielo, sino es algo realmente verdadero, pues. Precisamente de lo que decía Miguel, el punto clave lo leíste tú, Miguel, en Corintios 15, es la muerte y la resurrección. Y creo yo que con la resurrección aseguramos que el Evangelio es algo real, que no es inventado. Así es. Porque si Cristo resucitó, entonces eso da pie a que si Él resucitó por el poder de Dios, es Dios. Es decir, si Él resucitó, Él es verdaderamente quien dijo ser. Y si Él es quien dijo ser, nosotros debemos estar atentos a lo que Él anunciaba. Y precisamente eso es el Evangelio. Por eso es tan importante el Evangelio. Él resucitó. Él mismo pudo predecir su muerte. Y uno puede decir, pues cualquiera puede predecir su muerte. Y sí, o sea, si por ejemplo yo tengo una enfermedad terminal, yo puedo decir, no, pues en 3 meses me muero. Pues sería muy obvio, ¿no? Pero nadie podía predecir su resurrección. O sea, yo no les podría decir a ustedes, yo voy a resucitar, porque yo no lo puedo hacer. Pero Él mismo dijo, yo voy a resucitar. ¿Sí? Y hablaba de la resurrección de Él mismo. Entonces, cuando la resurrección se dio, Él está asegurando verdaderamente que lo que Él estaba enseñando es verdadero. Porque si lo hizo por el poder de Dios, entonces hay que creer en quién es Él. Entonces, el Evangelio no puede ser inventado, como tú dices, sino que es algo que nosotros debemos estar atentos a verdaderamente estas buenas noticias. Y por eso el Evangelio debe ser creído, porque tiene garantías para ser creído. No es una fantasía. Exactamente, no es una fantasía. Y como lo mencionaba hace rato, no es si yo lo quiero creer o no lo quiero creer. O sea, esa es la responsabilidad de cada quien. Pero el Evangelio ya está, y el Evangelio es tal y como la Biblia lo enseña. Es por eso que debemos de retomar este punto, que hasta en compañeros de trabajo, en compañeros de la escuela o vecinos, ellos creen en algo que realmente no tiene alguna documentación firme y lo creen. Pero ¿por qué no debemos de creer el Evangelio si en la misma palabra de Dios nos está diciendo que el Evangelio proviene de Dios? El simple hecho de que el Evangelio viene de Dios es para creerse. Y el Señor Jesucristo está mencionando que nosotros podemos tener el perdón de pecados si le creemos al Evangelio.
Podemos tener vida eterna si creemos en el Evangelio. Podemos tener pecados perdonados. Podemos estar en el camino angosto que lleva al cielo si le creemos al Evangelio. Y en los últimos pasajes de los Evangelios, Él dice a sus discípulos: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Es un mandato de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estaba viendo aquí en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es un libro donde los evangelios terminan, por así decir, el ministerio o la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo, en donde Miguel ya bien citó que Él fue muerto conforme a las Escrituras, que fue sepultado conforme a las Escrituras, pero resucitó conforme a las Escrituras. Después los apóstoles empezaron a predicar el Evangelio. ¿Y qué contradicción? A los apóstoles, cuando empezaron a predicar el Evangelio de Cristo, a ellos sí los amenazaron de muerte. Y les dijeron que no predicaran el Evangelio porque si no los iban a matar. Pero fíjense cómo son las cosas de Dios. Dice en Hechos capítulo 5, el versículo 40, y convinieron con Él. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, porque estaban predicando el Evangelio, les intimaron que no hablasen más en el nombre de Jesús. Obviamente el Evangelio se tiene que hablar de Jesús. Y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y dice Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Quiero hacer hincapié algo en esto. Si a usted, mi querido oyente, dice que los apóstoles enseñaban en el templo y por las casas. Si a usted, mi querido oyente, si alguien le toca la puerta y le dice que le quiere hablar de las cosas de Dios, pero no le habla de un evangelio que le hable exactamente de que Cristo salva al pecador, eso no es evangelio. Si no le habla del evangelio, que son las buenas nuevas, y le da a entender que Cristo vino para morir en la cruz, para perdonarle sus pecados al pecador, este no es un evangelio. Entonces, tenga mucho cuidado con los que le tocan la puerta en la casa. Tenga mucho cuidado con aquellos que según dicen que ellos traen lo del reino de Dios. Porque si no le hablan de Cristo y que Cristo es Dios, no es un evangelio. El evangelio es que Cristo es Dios y que Él mismo vino a la tierra o al mundo para morir en la cruz, para salvar al pobre pecador. Hay salvación en Cristo por creer en el evangelio. Entonces, nada más para enfatizar la importancia del evangelio, como lo hemos estado platicando, el evangelio es el medio para uno poder llegar a ser salvado. Obviamente el evangelio son las buenas nuevas, donde ahora se nos anuncia que Cristo murió a este mundo, murió, como decíamos y leímos en 1 Corintios 15, y es el único medio para poder llegar a ser salvos. Y como en los otros podcasts hablábamos acerca de la salvación, obviamente para ser salvado, para estar en ese estado de ser perdonado, tiene que llegar a nuestras vidas este medio que es la salvación, las buenas noticias. Y ahora, sabiendo lo que es el evangelio, lo que es la esencia del evangelio, donde nos habla precisamente de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros, y donde también nos enseña en el estado en el que estamos nosotros como pecador. Sabemos y leíamos también en otros podcasts que en el versículo en Hebreos que hablaba de qué pasaría si descuidamos una salvación tan grande. Uh-huh. Ahora hay muchos que se aprovechan del evangelio. Hay muchos que hablan no la verdad del evangelio y tratan de predicar el evangelio solamente a cierto número de personas o a cierto grupo de personas, o es más, hasta cobran por predicar el evangelio. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca de para quién es este
este evangelio, para quién se predica, si lo merecemos o no. Entonces, obviamente sabemos que lo hemos recibido también por gracia, y quisiera leer también un versículo en 1 Timoteo capítulo 1, y dice el versículo 15: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que el llamado del evangelio es para todos. No hay alguien que diga, pues obviamente, pues la verdad que sí pecó de más y para ese no es el evangelio. Obviamente sabemos que hay quienes se van a salvar, pero también que hay quienes van a rechazar el evangelio por su propia cuenta. Obviamente Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero hay gente que va a rechazar el evangelio. Entonces el evangelio dice que es digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y dice el apóstol Pablo, de los cuales soy el primero. Y quiero leer otro versículo más en 1 Corintios, también, que nos habla de qué forma debo de predicar el evangelio. Tú, Paco, leíste hablaste de ese versículo donde dice que el Señor Jesucristo les dijo que ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, obviamente también el evangelio Dios usa a hombres para llevar esas nuevas a muchos lugares. ¿Y cómo deberían de llevar esas buenas nuevas? O sea, deberíamos de cobrar, deberían de pagarnos. Y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, y dice el versículo 16: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Entonces, el evangelio hay que predicarse con humildad, porque es un mensaje de las buenas nuevas dado de Dios a los hombres. No hay por qué gloriarnos de predicar el evangelio. Solamente el que lo predica es el medio que Dios usa para llevar el evangelio a otras personas. Y dice el versículo 18: ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo. Entonces, hay quienes son engañados y hasta les pagan a los pastores, o pues se va a cobrar tanto a la congregación para predicar, pero no, la palabra de Dios dice que hay que predicarse gratuitamente, y nos enseña que hay que predicarlo con humildad, no hay que gloriarse. Y ahora, al que escucha el evangelio, dice que toda persona es digna de escuchar el evangelio. Entonces, esto nos pone en una posición por igual. Todos tenemos este mismo llamado a atender el evangelio, a creerlo, porque dice, como leímos, que si retenéis la palabra que os he predicado, o sea, lo que es el evangelio, sois salvos. Sí, y diciendo algo de lo que decía Ricardo y de lo que decías, Miguel, el evangelio únicamente lo vamos a poder encontrar en la Biblia. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, toda la Biblia nos puede servir para encontrar el evangelio. Como decía Ricardo, en Israel, cómo fueron sacados de Egipto, podemos ver el evangelio. Cuando levantaron la serpiente en el desierto, podemos ver el evangelio. En toda la Biblia podemos encontrar el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, solamente quería decir esto porque, como decía nuestro hermano Ricardo, hay que tener cuidado cuando viene alguien y nos dice: te quiero hablar del evangelio, pero cómprame mi librito de la Atalaya, o ten mi librito del Mormón, o ten mi libro que lo escribió el profeta no sé quién, o cómprame el librito de no sé qué profeta o apóstol o qué sé yo. Entonces, para que tenga cuidado, en ninguno de esos libros va a poder usted encontrar el evangelio si no es única y solamente en la Biblia. Algo que quería mencionar de Romanos 1, ya lo habían citado, pero de nuevo lo quiero leer. Romanos 1:16 dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y de lo que están diciendo, precisamente por eso el evangelio es tan importante, porque verdaderamente es el poder de Dios para que alguien pueda ser salvo. O sea, el evangelio es fundamental para que alguien pueda llegar a la salvación. O sea, si bien cada quien, como lo decíamos en el episodio pasado, va a tener su momento, va a tener el día, como, cuando, donde él aceptó a Cristo, pero todos tuvimos que llegar a la salvación por medio del evangelio. Y que el evangelio precisamente es el que nos va a hablar. ¿Cómo es o qué es llegar a la salvación? Ya lo habíamos visto.
Yo no puedo llegar a la salvación si no creo en quién es el Salvador primeramente. Si no creo qué es lo que hizo ese Salvador por mí. Y si yo no acepto lo que hizo ese Salvador por mí. Entonces, el Evangelio nos debe de conducir directamente a quién es el Salvador, qué hizo el Salvador por mí. Y obviamente yo tengo que creer eso. Pero el Evangelio nos va a conducir, pues, por así decirlo, a esas buenas noticias. Si hay un evangelio que no lo conduce usted a esas buenas noticias, no es evangelio. Si alguien le dice, vamos a hablar del evangelio, pero ese evangelio usted lo conduce a que usted es una excelente persona, a que usted solamente puede llegar a conseguir lo que usted quiera si usted lo decreta, a que usted va a tener más dinero, a que usted va a pasar a ser de los fulanos o de los sutanos. Si lo conduce a que usted va a tener más negocios, que usted va a tener más entradas de dinero, que usted va a tener Si lo conduce a cualquier cosa que no sea a Cristo, no es el poder de Dios, es decir, no es el evangelio que Dios quiere que sea predicado. Así de sencillo, porque ¿dónde queda la buena noticia? La buena noticia del evangelio es que usted puede salir de la condición en la que se encuentra por ser pecador. Esa es la buena noticia, ¿sí? Usted me va a decir, bueno, una buena noticia es que yo pueda salir de pobre. Querido amigo, esa condición puede pasar, puede usted seguir siendo pobre, puede usted seguir siendo rico, pero eso no le va a quitar sus pecados. Usted sigue con la mala noticia de que usted es pecador. Bueno, pues ¿cómo no va a ser una buena noticia si alguien me dijo que si yo hago esto yo puedo tener la salud? Bueno, su salud la puede tener o no, ¿sí? Pero si usted tiene mucha salud, usted sigue siendo pecador. Camino a condenación. O sea, exactamente, usted sigue en el mismo camino a la condenación. O sea, esa no es la buena noticia. La buena noticia es que usted puede salir de la condición en la que se encuentra, que usted puede salir de ese camino que lo lleva al infierno. Esa es la buena noticia. Que hay alguien que ya hizo todo para que usted salga de esa condenación. Y otra cosa del Evangelio es que la mayor cantidad de noticias, o todas las noticias que nosotros podemos ver, casi todas, son momentáneas, o que solamente son para el mundo. Es decir, si yo le digo a usted que usted puede tener dinero, pues eso solamente va a ser mientras usted esté en la tierra. Si yo le digo que usted va a tener una buena salud, eso solamente va a ser cuando nosotros estemos en la tierra. Si yo le digo que usted va a tener un estatus, pues ese estatus solo le va a durar cuando estemos en la tierra. Pero el Evangelio es una noticia que va más allá de todas las noticias, porque es una noticia que asegura algo eterno. ¿Sí? Es una buena noticia que asegura algo eterno. Por eso es poder de Dios. ¿Sí? O sea, no es nuestro poder, y eso también recae en que no depende de qué tanto poder tenga yo para predicar el Evangelio, sino que yo me debo de preocupar por mostrar el verdadero Evangelio, que es que Cristo murió, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Y muchas personas creen como si fuera que, o sea, están esperando a que Dios arregle el mundo o actualmente, pero realmente el Evangelio nos habla o nos da a entender que Dios no quiere esta vida para nosotros, sino Dios nos tiene preparado algo mejor. O sea, por eso no es tan importante que nosotros nos basemos en buscar, como tú decías, el tener un negocio que nos deje mucho dinero, en tener salud, porque todo esto va a ser momentáneo aquí en la tierra. Dios nos está preparando una vida mejor donde Él está, o sea, en el cielo. Y lo que decías tú, Paco, ahorita, y lo que decías anteriormente de lo que dijiste ahorita, de que a lo mejor hay algunas cosas que están bien, ¿verdad? O sea, nos quieren empezar a hablar primero del reino de Dios, y está bien, o sea, algún día vamos a estar en el reino de Dios. Otros intentan hablarnos hablarnos de que algún día vamos a estar sin enfermedades. O sea, hay muchas cosas que están bien, y hay otras cosas que realmente no están bien, que la Biblia nos enseña. Entonces, obviamente el Evangelio es hablarnos de primero lo primero. O sea, para estar bien con Dios, para llegar a estar al estado salvo, al estado perdonado, hay que empezar con lo primero. Lo primero, como a veces decimos, lo más importante, y es lo que explicaron con eso que decían bien, lo que dice el versículo que leía al principio,
Porque primeramente, dice el apóstol Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí. O sea, él empezó primero con lo más importante, con el Evangelio. Y para entrar a lo que le llamamos el cristianismo y estar bien con Dios y tener la vida eterna, hay que empezar primero con lo primero, que es el Evangelio. Esto es un punto muy bueno, Miguel, y qué bueno que lo mencionas. Porque luego mucha gente piensa que hay que empezar primero por parecer. Es decir, vamos a suponer que alguna persona llega aquí donde nosotros nos congregamos y las mujeres usan velo, que ya luego hablaremos de ese tema también, o los hombres muy comúnmente traemos una corbata o etcétera, ¿sí? Entonces, lo primero es traer corbata o portar velo o vestir de cierta manera o hacer esto o no hacer esto. No, lo primero es el Evangelio, porque esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia, o sea, el Evangelio es eso, nada más, la buena noticia de cómo usted puede ser salvado del pecado, de la muerte, del infierno, de la condenación, cómo usted puede ser salvado de todo eso malo que ha traído el pecado consigo. Queremos también pensar que, para dejar con un énfasis de que el Evangelio es muy importante, Dios siempre se ha revelado a su pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios que es como la niña de sus ojos, su tesoro. Lo tiene muy consentido. Y si no es uno judío, realmente delante de Dios, antes uno no era nada para él. Es más, han dicho los que estudian la Biblia que los judíos veían a los gentiles como un perro. Pero realmente las promesas eran para Dios, de Dios al pueblo de Israel. Las cosas eran de Dios para el pueblo de Israel. Si hacían un acuerdo, era para Dios al pueblo de Israel. Pero gracias al Señor Jesucristo y su Evangelio, todos los gentiles ahora tenemos la oportunidad de también entrar en esas promesas de Dios, o en todo lo que encierran las cosas de Dios. Quiero leer unos versículos en el libro de los Efesios, capítulo 2 y versículo 11. Dice: por tanto, el apóstol Pablo, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada incircuncisión hecha con mano en carne. No éramos nada, en pocas palabras. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estábamos perdidos por completo. Estas son las buenas nuevas. Dice el versículo 13: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Es lo que decíamos al principio. El Evangelio nos debe de traer paz. Que de ambos pueblos hizo uno, nos unió, nos trajo la cercanía, la intimidad, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz, o sea, lo que Cristo hizo en la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y dice el versículo 17: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. El Evangelio te debe de traer gozo, te debe de traer paz, te debe de traer esa reconciliación con Dios, te debe de traer esa cercanía con Dios. ¿Y cómo la consigues? Lo que leímos, por medio de nuestro Señor Jesucristo y lo que hizo en la cruz del Calvario. Mi querido oyente, tú puedes tener paz, reconciliación, puedes tener ese gozo, tú puedes proclamar esa actitud de ser hecho hijo de Dios creyendo en el Evangelio, si tú recibes a Cristo como tu Salvador personal, porque Él es el único que te puede traer buenas nuevas de paz. Y ese es el único y verdadero propósito del Evangelio: reconciliarnos a través de Cristo con Dios.
Eso es. Eso es. Ese es el objetivo principal del Evangelio, no hacernos de dinero, no tener casas grandes, no tener la mejor salud, no, nada. El único propósito es que el hombre pueda estar bien con Dios. Ese es el propósito, por eso no hay otra noticia más grande que esa, porque si uno tiene a Dios, uno tiene todo. O sea, si tú estás bien con Dios, todo lo demás, pues ahora sí que es secundario. Esa es la verdad. Y como, Sí, adelante. como decíamos en los podcasts así más atrás, obviamente donde está Dios está Satanás. Y Satanás quiere siempre sacar provecho del lado negativo de todas las cosas o todos los propósitos que Dios tiene. Hacer dudar a la gente de la salvación, pensar a la gente que para llegar a ser salvos son por otros medios. Ahora por el Evangelio. Hay quienes adulteran el Evangelio. Hay quienes tuercen el mensaje del Evangelio, hay quienes tuercen el propósito del Evangelio. Entonces, hay quienes sacan provecho del Evangelio, o sea, cobrando cantidades grandes. Hay gente que se ha hecho rico predicando un Evangelio falso. Exacto. Entonces, el verdadero propósito, como leyó el hermano Ricardo, es Dios reconciliar al hombre a través de la cruz y obviamente ahí está la esencia a través del Evangelio, a través de estas buenas nuevas de la cruz, de Cristo, y matar esas enemistades que habían entre Dios y los hombres a causa del pecado. Exactamente. Es un único objetivo, no hay más. Así, adelante, pues. No, solo iba a decir que si quitamos a Cristo del Evangelio, no es Evangelio. No. Entonces, y precisamente como decíamos, ese es el propósito, reconciliar al hombre con Dios, porque precisamente fue lo que se perdió cuando el hombre pecó. Entonces, eso es lo que busca Dios nuevamente, que el hombre pueda tener esta comunión con Él. Entonces, no sé si, para no hacerlo más largo, nos empezamos a despedir diciendo algunos consejos. Antes, Sí. Miguel, yo quisiera que nos mencionaras un consejo. Bueno, yo sé que a lo mejor tú también lo escuchaste, como el apóstol Pablo, ¿no? Que dice que él lo escuchó y luego lo transmitió. Pero yo me acuerdo que una vez tú pusiste un escrito también ahí en la página de Facebook de las 3 R's. Sí, es lo que le iba a decir. Okay. De las 3 R's. Entonces, creo que ese es un consejo muy práctico de cómo podemos nosotros poder transmitirle el Evangelio a alguien. O sea, que tampoco nosotros caigamos en torcer el Evangelio. Sí, porque vamos a suponer, ¿no? Una persona está enferma. Sí, y yo digo, ay, pero ¿cómo le voy a decir al enfermo que pues es que es pecador y que no está bien con Dios y que se puede ir al infierno? Y pues sí, no te vas a quedar ahí, ¿no? Lo que le tienes que enseñar precisamente es que hay la manera en que sí, él está en esa condición, pero cómo puede reconciliarse con Dios. Porque luego a veces nomás hablamos de, no, Dios te va a dar salud y no, lo importante es hablar el Evangelio. Sí. Las 3 R's, ¿cómo puedo dar yo cuenta de si alguien más me está predicando el Evangelio, si es un buen Evangelio, o si yo quiero enseñarle a alguien el Evangelio, cómo se lo puedo enseñar de manera correcta? Creo que las 3 R's es algo muy, muy práctico de... Sí, es una forma muy práctica donde muchos hemos aprendido a guiarnos a través de esas 3 R's que son como la clave del Evangelio. Y obviamente yo leí en Hebreos capítulo 10, lo voy a leer. Pero obviamente como José decía también, como José decía, en toda la Biblia podemos encontrar el Evangelio. O sea, podemos encontrar las formas de ejemplos de lo que es el Evangelio, cómo predicarlos. Y sí, lo que decías, yo había hablado de Hebreos 9, y por si lo quieren leer en casa, es el versículo 27 y 28, y habla de que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Entonces, esa es la primera, la ruina del hombre, o sea, de que a través del pecado vamos a morir, y la palabra de Dios nos habla de un juicio, seremos juzgados. La segunda R del Evangelio era el remedio, que es el Señor Jesucristo, que dice que murió una sola vez, y después de esto, dice... Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Es el remedio. Y la otra era ya la responsabilidad. Obviamente a todos es digno que se nos predique el Evangelio, escuchar el Evangelio, y ahora acá ya la responsabilidad sobre uno. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces
es por eso que se predican las buenas nuevas, lo que Dios hizo algún día, mandar a su Hijo Jesucristo. Y ya que escuchamos el Evangelio, la responsabilidad cae sobre uno, que es la tercera, la responsabilidad, donde rechazar o aceptar el Evangelio. Entonces, si usted, querido oyente, escucha que usted está bien delante de Dios, que usted no tiene ningún problema, que usted se porta muy bien, que usted ayuda mucho, tenga cuidado, porque ahí no se le está enseñando la ruina en la que usted se encuentra. Si usted escucha otro remedio que no sea Cristo, es que tú puedes estar bien con Dios si haces esto, si te pones esto, si cumples esto. Las obras es lo más común. Cualquier cosa que no sea el remedio de Cristo, cuidado, porque ese no es un buen evangelio. Pero la última de la responsabilidad también, Miguel, porque como bien dijiste, Satanás se ha encargado de turbar mucho esto, que ahora hasta te pueden hacer salvo por otras personas, ¿no? Sí. O sea, mucha gente eso es lo que enseña. ¿Cuántas veces no nos ha tocado ver que hay lugares donde te dicen, di esto, sí, y repite después de mí? Sí, como en las clases en inglés que nos ponían en la primaria, ¿no? Repite después de mí. Tú ya eres salvo por eso. No, o sea, esa no fue mi responsabilidad. Yo simplemente repetí, pero yo nunca creí que esa era mi responsabilidad. Sí, o personas que, por ejemplo, en la Inquisición se daba, si tú me pagas cierta indulgencia, tú ya estás bien delante de Dios. O sea, la responsabilidad de estar bien con Dios ni siquiera era mía, por así decirlo. Y eso es importante. Si usted, querido oyente, no está siendo enseñado en esto, o usted tiene muchos años yendo a algún lugar, etcétera, pero nunca se le ha enseñado esto, usted no ha llegado al Evangelio, o no ha escuchado el Evangelio. Y si no ha escuchado el Evangelio, recuerde que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Si usted no ha escuchado el Evangelio, entonces probablemente usted no sea salvo, o no vaya a llegar a la salvación si usted sigue escuchando lo que no es el Evangelio. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces, esa es una forma muy práctica. Y un ejemplo muy fácil es, muchos enseñan que bautizándote ya puedes ser salvo. Ajá. O sea, sí nos bautizamos los creyentes, pero como decíamos, lo primero, el Evangelio. Exactamente. Bueno, yo quiero cerrar con este punto de el apóstol Pablo a los Gálatas. Dice, capítulo 1, versículo 6, dice: soy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice el 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dice el 8, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Cuál es otro evangelio diferente? Quiten a Cristo y metan prosperidad, al pastor, obras, buena persona, y todo ese es el evangelio diferente que no existe. El único evangelio es el de Cristo. Bueno, para cerrar, Cristo es la salvación. Cristo es el mismo evangelio en sí mismo. Su obra salvadora y justificadora, la paz para el mundo. El contenido del evangelio permanece inalterable, por eso dice Gálatas, y absoluto. Y se selló en el momento que Cristo murió en la cruz y resucitó al tercer día, lo que le dice en 1 Corintios 15. Pero, por último, el evangelio, las buenas nuevas, nos reconcilia con Dios. Tenemos pecados perdonados y creemos que Cristo murió por nosotros y la vida eterna. Pero, mi querido oyente, en el juicio final, Dios nos va a decir a cada uno de nosotros: ¿qué hiciste tú con el evangelio? ¿Le hiciste caso o no? Y dice en 2 de Tesalonicenses 1:8, dice que a las personas que no le hicieron caso al evangelio, hagamos de cuenta que estas personas van a estar en una llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, automáticamente si no quieres escuchar el evangelio, no le estás escuchando o obedeciendo a Dios, y menos a Jesucristo. Y dice el 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición
excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Mi querido oyente, si no escuchamos el Evangelio y no lo obedecemos, vamos a tener pérdida por toda la eternidad en el lago de fuego. Y por último, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, dice, bueno, voy a leer el 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y dice el 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, y aquí está la pregunta que se debe de hacer usted, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Cuál será su fin? Esa es la última R, la ruina. Una persona que no obedece el Evangelio de Dios, la ruina o su fin será por la eternidad en el lago de fuego. Y no es amenaza, solamente es una advertencia. Exacto. Para que usted acuda a Cristo y lo reciba como Salvador personal. Yo con lo que quiero cerrar es con esto. El Evangelio no es una condenación de Dios. Muchos dicen, ¿por qué Dios nos quiere enviar al infierno? El lago de fuego no fue hecho para el ser humano, fue creado para Satanás. Lamentablemente Satanás engañó al hombre, el hombre cayó en desobediencia con Dios, por así decirlo, porque no se quiere ir solo. Pero Dios, su propósito es, Él nos quiere salvar. Y dice Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces la intención de Dios no es condenarnos, sino es salvarnos de esa condenación que ya existe. Entonces, amigos, si tú quieres predicar el Evangelio a tu mamá, a tu amigo o a quien sea, ten en mente esto que has escuchado: la ruina, el remedio y la responsabilidad. La ruina, somos pecadores y tenemos esta condenación que ya existe. El remedio, el Señor Jesucristo, no hay más. Y la responsabilidad, como todo en la vida, o lo aceptas o lo rechazas. Exactamente. Pues bueno, para cerrar yo también una última cosa, es muy sencillo, pero bien sabemos que Satanás ha cegado el entendimiento. Imagínense que usted está muriendo de hambre y escucha una buena noticia de que hay alguien que le va a regalar comida, que lo único que usted tiene que hacer es ir a comer, eso es todo. Pero le dice, pero si no comes, pues te vas a morir de hambre. O sea, eso es una realidad. Si te estás muriendo de hambre, si no comes, pues te vas a morir de hambre. Pero hay alguien que te va a regalar comida, solamente ve y cómela. Eso precisamente es en las cosas de Dios, el Evangelio. Estás condenado, eres pecador, pero hay alguien que te puede librar de tus pecados. Lo único que tienes que aceptar es eso. Esa es la buena noticia. Entonces, querido amigo, si usted nunca había escuchado el Evangelio, ojalá que hoy le haya quedado claro verdaderamente qué es el Evangelio y cuál es el propósito: reconciliarlo con Dios. Así de sencillo. Y si a usted también ya es creyente y le interesa poder platicar del Evangelio, también que sepa qué es lo que debe de enseñar del Evangelio para no pervertir el Evangelio de Dios. Las 3 R's: la ruina, el remedio y la responsabilidad. Entonces, ojalá que haya sido de edificación este nuevo episodio, este episodio que tenemos para usted o que concluimos el día de hoy. Ojalá que sea de su provecho, ojalá que lo haga pensar, ojalá que lo haga meditar, y que si aún usted no es salvo, que hoy pueda reconocer esta buena noticia que es para usted, que no es para nadie más que para usted, aunque sea para todo el mundo, pero que tiene que ser una decisión personal. Agradecerle nada más, Miguel. Pues yo nada más termino que el Evangelio es un llamado que Dios nos hace por gracia. Obviamente no lo merecemos, pero es un llamado que todos deberíamos de atenderlo y creer en el Evangelio. Y obviamente es un llamado que se le hace a toda persona. O sea, todos somos dignos de atender ese llamado de la salvación. Y que haríamos muy bien en aceptarlo y creerlo. Pues bueno, Dreca, de nuevo agradecerte que nos hayas acompañado. Siempre de mucho ánimo y de mucho apoyo escuchar
lo que tienes para nosotros. Gracias a ustedes. Josué, también pues agradecerte por un episodio más y pues nada, si te quieres despedir también, adelante. Sí, nomás ojalá sea de provecho para usted, para su vida, para su eterna seguridad de que ojalá usted pueda tener esta salvación que Dios le quiere dar, y por eso se predica el Evangelio. Y ya sabe, si tiene alguna pregunta nos puede seguir en nuestra página de Facebook, Centro Evangélico La Rinconada. Ahí nos puede preguntar cualquier cosa. También ya sabe, este podcast se va a publicar en Spotify, está en Google Podcast, está en una página web también que se llama igual, y ojalá todo esto sea de ayuda para usted. Igual le invitamos a escuchar el Evangelio cada domingo a través de la página de Centro Evangélico La Rinconada, donde a la hora de México, a las 7 de la noche, 7:30, perdón, 7:30. se transmite una predicación en vivo. Sí. Muy bien, Muchas y gracias. también igual seguirle recordando, si lo escuchó tal vez por otro medio y demás, también nos puede encontrar en YouTube, para que si no puede abrir Spotify o si le molestan los anuncios, etcétera, pues también lo puede abrir en YouTube y nos puede encontrar ahí. Le agradecemos mucho que haya tomado de su tiempo, un buen tiempo invertido. Le agradecemos por habernos escuchado, y igual nos ayudaría compartiéndole este podcast a alguien más, porque ese es el propósito. Si el Evangelio es una buena noticia, toda buena noticia tiene que ser anunciada, y ese es nuestro propósito, y precisamente por eso estamos haciendo este podcast y este proyecto, para que las buenas noticias de que el Señor Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó en la cruz por nuestros pecados puedan llegar a mucha más gente. Muchas gracias, que usted esté muy bien. Muchas gracias. Nos vemos el siguiente episodio. Hasta luego.